clínica en especial, hacerle estudio, porque sería muy oneroso que todo paciente que tiene trombosis, pues hacerle tomografía, todos los marcadores. Entonces, en general, las guías no recomiendan, salvo que el paciente tuviera criterios exprofeso para eso. Lo que quiero señalar, tal vez en el pronóstico, los criterios de Corana. Creo que, y yo nuevamente le haría una pregunta para que todos reflexionemos. ¿Realmente todos aplicamos los criterios de la ley Corana para nuestros pacientes? La localización, ¿no? Muy alto riesgo, estómago, páncreas, alto riesgo, pulmón, linfoma, tendría un punto. Recuento de plaquetas, pero quimioterapia menos de 350,000, un punto. Hemoglobina, descenso menos de 1, uso de eritropoyetina, un punto. Leucocitos prequimioterapia, 11,000. Índice de masa corporal, más de 35, y con base a eso establecer los criterios de riesgo, y con base a eso decir, bueno, si es de 2, toca o no darle tromboprofilaxis, si es más de 3, sí. Entonces, eso es muy importante. La pregunta es, ahora, por ejemplo, en el servicio de hematología del Hospital General es obligado que a todos los residentes tienen que hacerles criterios de Corana a los pacientes. Entonces, criterios de Corana, con base a eso establecer cuál es. Y bueno, algo importante que se ha venido tocando sobre la mesa es el riesgo sumatorio cuando se tiene dímeros D, que están, pues habría que nuevamente documentar dímeros D, P-selectina, y otros autores, incluso el mismo Corana, establece que el factor tisular puede ser un factor de riesgo adicional para sumarlo en estos criterios de Corana. Entonces, el pronóstico es muy importante porque con base a eso, yo voy a poder establecer predicciones con base a ello. Entonces, y bueno, ¿qué tan atípico es la presentación de una trombosis en un paciente? Lo importante es que el paciente que tiene cáncer, la trombosis puede ser en cualquier sitio. O sea, si bien es cierto la localización original, el Truzol la refería en miembros inferiores, en realidad puede ser en cualquier sitio y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pueden tener en sitios poco atípicos una trombosis mesentérica, un síndrome de Budd-Chiari, una trombosis ileoiliaca, una trombosis en vena cava, una trombosis cerebral. Entonces, algo que siempre tengamos alerta con respecto a eso. Y bueno, no es el motivo hablar de los mecanismos etiopatogénicos, son muy amplios, se habla de las NETs, de las micropartículas, de las microvesículas. En este aspecto, el factor tisular es un aspecto muy importante porque habla de progresión tumoral y activación de la coagulación. Entonces, no solamente hace el tumor más agresivo, sino por otro lado incrementa el riesgo de trombosis. Entonces, hay múltiples alteraciones que se ven asociadas: activación plaquetaria, actividad fibrinolítica, formación de receptores para trombina, incremento de citoquinas en este aspecto, factor de necrosis tumoral, expresión de factor tisular. Y bueno, pues esto no solamente progresión a tumor, y en relación al factor tisular es muy importante que lo tomemos en cuenta como un marcador adicional de riesgo para los pacientes. Y bueno, por la presencia de un coaguloma con una serie de mecanismos que influyen en los mecanismos trombóticos. Yo nada más prácticamente quiero mencionar que recientemente se hizo un estudio de tesis, una corte retrolectiva para analizar algunos factores de riesgo con respecto a eso, y lo que nosotros encontramos en 217 pacientes que únicamente tenían trombosis, 2% de los pacientes con linfoma. Pero ocurre algo que ahora lo tenemos que diferenciar: la mayoría de nuestros pacientes reciben tromboprofilaxis con heparina, o sea, prácticamente todo paciente con linfoma y mieloma en automático se aplica. Aquí a lo mejor nos hemos ido al exceso, porque antes no se aplicaban los criterios de Corana, incluso si tienen menos de 2, los pacientes se podría evitar dar alguna forma de tromboprofilaxis. Pero bueno, es importante tomarlo en cuenta en este aspecto. ¿Por qué la estadística fue del 2%? Yo creo que porque todos los pacientes reciben tromboprofilaxis en ese aspecto. Y algo importante que también se ha informado, se ha publicado, nosotros lo hicimos en un grupo de pacientes, casi ya 100 pacientes con linfoma no Hodgkin de células grandes, determinamos el factor tisular, y los pacientes que tenían más altos el factor tisular eran los pacientes que tenían más riesgo de recaída en una corte de pacientes que hicimos, lo que establece que el factor tisular es el factor de riesgo más importante que se encontró, incluso independientemente de otros factores del IPI y del DHL en ese aspecto. Y ya para finalizar, en los últimos 3 minutos que me quedan, el tratamiento, pues convencionalmente están las heparinas de bajo peso molecular, los cumarínicos, incluso las guías de ESMO, ¿no? y las de ASCO siguen publicando, bueno, pues que es muy importante, hacen referencia a la tromboprofilaxis, o sea, ya es un criterio establecido con las guías de ASCO.
tiene que haber tromboprofilaxis en pacientes con cáncer con base a los criterios de Corana. Incluso el mismo Corana participa en los estudios donde se hace énfasis en esta profilaxis. Incluso las guías de la NCCN, que se las quiero mostrar, vigentes hasta el día de hoy, hacen referencia al uso de la tromboprofilaxis y si ustedes lo ven aquí, ya incluye a los anticoagulantes orales directos, a los que convencionalmente le llamamos los nuevos anticoagulantes. Entonces, ya hay estudios con respecto a eso, hay metaanálisis en relación a ello, y donde, bueno, pues se sabe que los anticoagulantes orales directos, hay, con base a estudios, ha documentado, algunos de ellos superioridad en el caso de la dalteparina sobre la warfarina, y incluso ambos, las heparinas grupo molecular y las heparinas y los DOACs o los ACOTS reducen el riesgo de recurrencia y esto es muy importante. Por ejemplo, el estudio SELECT, con base a los estudios de Corana, ha demostrado que el rivaroxaban pues ha resultado no solamente no inferior, sino superior en los estudios de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento y esto es muy importante porque no solamente disminuye el número de tratamientos en seguimiento. Y por lo tanto, pues el rol de los nuevos anticoagulantes en pacientes con cáncer, pues ya hay las guías de la ISTH con respecto a ello. Y ustedes lo ven, pues un protagonista importante siempre ha sido el doctor Corana, ya es una referencia tomarlo en cuenta con base a eso. Entonces se recomienda un tratamiento individualizado, por supuesto en todos los pacientes, y se sugiere el uso específico de los ACOTS en pacientes con cáncer y que tienen diagnóstico agudo. El otro estudio es el estudio AVER, que es el apixaban versus en la prevención en pacientes con cáncer. Fue un estudio aleatorizado, publicado prácticamente en este año, en pacientes con alto riesgo, fue el estudio AVER. Y nada más como comentario en este aspecto, pues se documenta el beneficio de los nuevos anticoagulantes orales, en este caso viene a ser el apixaban, con base a los datos estadísticos. Y bueno, pues el apixaban ha demostrado que efectivamente viene a ser superior a la terapia convencional, incluso en el efecto placebo, porque aquí era darles en pacientes que tenían Corana D2, que en teoría no aplicaba, ellos les dieron, entonces por eso sí cabe la comparación con un placebo, porque en teoría los que tienen un criterio clínico de 2, las guías no recomiendan el uso de anticoagulación. Ellos dicen, bueno, sí, incluso darles en Corana D2, darles el apixaban fue mejor, tenían menos riesgo de trombosis comparado con no darles nada. Entonces, sí hay estudios contundentes en relación a ello y nuevamente, perdón, bueno, pues la foto de Corana sale en todos lados porque, bueno, las publicaciones de Corana y hay un grupo de expertos en relación a eso, un estudio recientemente, el estudio Cassini, prácticamente cuando estoy terminando, el estudio Cassini hace referencia al empleo de rivaroxaban. Como les decía, un score de Corana de más de 2, es un estudio multicéntrico aleatorizado con un total de 1080 pacientes, prácticamente aleatorizados entre placebo y rivaroxaban. Y bueno, simplemente lo que quiero mencionar es que el rivaroxaban no resultó inferior a dar efecto placebo en esto y entonces en realidad, aunque no hay una significancia clínica, incluso el mismo doctor Corana lo dice, no hay una significancia, perdón, estadística, clínica parece ser que sí la hay, entonces, por lo tanto, parte de las conclusiones en más de 2, hubo menos eventos trombóticos en el grupo rivaroxaban, aunque no fueron significativas, eso sí te lo aclara. No hay diferencias estadísticas, pero sí hay diferencias clínicas y con eso creo que es algo importante que nos quedemos en este aspecto. Y ya para concluir, bueno, que veamos ahora a nuestros pacientes con una visión diferente. El paciente que tiene una neoplasia hematológica, tenemos que aplicarle el riesgo de Corana y ya está por si se incluye factor tisular Dimros-D. Hay otros criterios, pero digamos que el más socorrido en el mundo son los criterios del pronósticos de Corana y con base a eso, ustedes lo vieron, los estudios clínicos que se acaban de correr fueron con base a ello, es multifactorial. El factor tisular y las microvesículas juegan un papel muy importante y recordemos que nuestros pacientes hematológicos, independientemente del riesgo que puedan tener de hemorragias, tenemos que tener presente siempre darle tromboprofilaxis para ese riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias por su
tu participación, doctor Martínez Murillo. Vamos a dar continuidad al simposio. Las preguntas que me imagino surgen muchas y muy interesantes. Vamos a presentarlas al final del simposio y a continuación vamos a escuchar al doctor Ángel Gabriel Vargas Ruiz, con trombofilias hereditarias, el perfil de pruebas necesarias. El doctor Vargas ha laborado como médico adscrito al Departamento de Hemato-Oncología, como coordinador del área de hemostasia y trombosis del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, como médico adscrito al Servicio de Hematología y Banco de Sangre del Hospital General Naval de Alta Especialidad y como médico hematólogo del Centro de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, INER. Ha publicado artículos y capítulos de libros en relación centrados en hemostasia, trombosis e impartido múltiples conferencias y me da mucho gusto verte, Ángel, hoy más que nunca porque estaba muy preocupada que no te había visto al principio. Muchas gracias por acudir. Gracias. Pues miren, en los siguientes minutos vamos a hablar acerca de la trombofilia, ¿sí? De la trombofilia genética y vamos a tratar de contestar estas preguntas, ¿sí? Primero, ¿qué es la trombofilia? ¿Sí? ¿En qué pacientes debemos sospechar la presencia de trombofilia? ¿Sí? ¿En quiénes se recomienda hacer la búsqueda de la trombofilia genética? ¿Qué pruebas actualmente, al día de hoy, pues, se recomiendan? ¿Cuándo debemos de realizarlas? Y finalmente, a la luz de lo que sabemos hoy, ¿cuáles pruebas no se recomiendan y no se deben pedir? ¿Sí? Entonces, sin tardarnos más, vamos con la primera. ¿Qué es la trombofilia? Bueno, pues esto es sencillo, ¿sí? La trombofilia es un término para hacer referencia a una predisposición, ¿sí? No es una enfermedad, la trombofilia no es una enfermedad, de manera que no requiere un tratamiento,